Hoy llegamos, amadas y amados, hasta el capítulo 3 del Evangelio según Lucas. Y de allí estaremos leyendo los versos primero hasta el verso 6. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera contemporánea. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Era el año 15º del imperio de Tiberio César. Poncio Pilato era entonces gobernador de Judea. Herodes era tetrarca de Galilea. Su hermano Felipe era tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite. Y Lisanías era tetrarca de Abilinia. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. En esos días, Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan fue entonces por toda la región cercana al Jordán y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, tal y como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y las sendas dispares serán allanadas, y todos verán la salvación de Dios. La palabra de Dios. Amadas y amados, tanto aquí como en el exterior, hoy damos comienzo a la segunda semana de la temporada del Adviento. Y debemos iniciar nuestra meditación recordando que aunque en términos culturales y en términos comerciales hace rato estamos celebrando la Navidad, en términos litúrgicos aún estamos en el tiempo de preparación. Así como la temporada de Cuaresma se convierte en un tiempo de preparación para la solemne conmemoración de la Semana Santa, el Adviento también es tiempo de reflexión y preparación para la llegada del Señor, la encarnación divina, el Redentor de la humanidad. Adviento significa llegada. Y nos recuerda el Adviento la importancia de la paciencia. La paciencia, una virtud que no nos gusta cultivar, si vamos a ser piedad, honestos como siempre. Vivimos, usted y yo, en el tiempo de la gratificación instantánea. Vivimos en el tiempo de la comida rápida. Y a los restaurantes, ¿verdad?, en el otro idioma se les dice fast food. Vivimos en el tiempo del horno de microondas,
Usted pone la comida, le da unos botoncitos a algunos ministros, voilà, unos minutitos, ¿verdad? Al aparatito, voilà, y ya está preparado y calientito. Vivimos en el tiempo de los alivios inmediatos. Tan pronto nos da un dolor de cabeza, corremos a tomarnos la pastilla sin verificar primero si a lo mejor el cuerpo nos está diciendo: tú no has descansado, tienes que reposar un ratito. Vivimos en el tiempo de la tecnología y la comunicación de alta velocidad. Tan pronto usted adquiere su aparatito inteligente, de lo más rápido que hay, ya tan pronto usted lo compró, está saliendo uno que es más rápido todavía. Y más caro, ¿verdad? Más caro. Y en medio de ese estilo de vida, la paciencia es algo que cada vez se ve más lejano y más ajeno a la posibilidad cotidiana. Gústenos o no, las cosas de mayor valor en la vida no ocurren de manera súbita. El amor de pareja, así como la amistad profunda, eso es algo que se cultiva con el tiempo. La recuperación de una intervención quirúrgica es algo que suele demorar y en muchos casos requiere terapia prolongada y cuidados especializados de rehabilitación. Y hacerse de una carrera profesional no es algo que ocurre en un par de meses. Es algo que toma años de educación, esfuerzo y sacrificios. Quien quiere soluciones instantáneas a los problemas generalmente choca contra la pared de la frustración y el desespero. El pasaje bíblico que hoy leemos, de forma implícita, nos envía un recordatorio sobre la inevitabilidad de la espera. El Evangelio según Lucas es uno de los dos evangelios que contiene relatos sobre el nacimiento de Jesucristo. El otro es Mateo. Y en este evangelio, el de Lucas, de manera particular, sobresalen los anuncios de la nueva era mesiánica. Y cuando usted empieza a leer ese evangelio, usted encontrará que los primeros 2 capítulos de esta magna obra están saturados de dichos anuncios. Y usted los va a encontrar allí en labios de ángeles. Y usted va a encontrar allí esos anuncios en labios de una niña bien jovencita que se llamaba María y una señora bastante entradita en edad que se llamaba Elizabeth, cuando ambas estaban embarazadas. Y usted va a encontrar esos anuncios en labios de ellas. Y usted también va a encontrar esos anuncios en labios del sacerdote Zacarías. Y usted también allí en esa narración va a encontrar esos anuncios en labios del anciano Simeón en el templo de Jerusalén. Y también va a encontrar esos anuncios en labios de una anciana profetisa que se llamaba Ana, también en el templo de Jerusalén. Y hoy nos encontramos con el tercer capítulo de Lucas. Y ese tercer capítulo comienza
con una referencia de tiempo. El primer verso: era el año 15º del imperio de Tiberio César. Una referencia de tiempo. Los especialistas, los biblistas, sitúan esa referencia que allí menciona a lo más que se puede hablar de una posibilidad, la posibilidad del año 27, entre el año 27 y el año 29 del siglo I. Y cuando usted se pone a pensar bien, ¿qué implica eso? Bueno, el año 27 al año 29 del primer siglo es cuando se están ocurriendo lo que hoy leemos en el pasaje bíblico. Nos percatamos entonces de que han pasado cerca de 3 décadas desde que se pronunciaron todos aquellos detallados anuncios mesiánicos que leíamos en los primeros 2 capítulos. 3 décadas y el Mesías aún no había aparecido en la escena pública. Y yo no puedo evitar pensar que, tomando en cuenta la expectativa de vida que tenía la gente en aquella época, gran parte de los que fueron testigos de los anuncios mesiánicos de esos primeros 2 capítulos, gran parte de esas personas murieron sin ver su pleno cumplimiento. ¡Wow! Oigan, porque 3 capítulos de un libro bíblico se leen relativamente rápido, pero 30 años en tiempo real pueden ser, con toda razón, causa de fatiga, causa de cansancio y hasta causa de olvido. Ahora bien, además de considerar el aspecto del tiempo que ha transcurrido desde los anuncios proféticos en la infancia de Jesús, también debemos considerar los nombres de los personajes que son mencionados en el texto que hoy leemos. Y cuando seguimos leyendo ese capítulo 3, encontramos que allí se menciona a Tiberio César, el primero que menciona allí. Tiberio César era el emperador romano en aquel tiempo. Era el máximo líder de la potencia militar y económica que dominaba el mundo conocido. Tiberio César era el monarca que mantenía naciones subyugadas y oprimidas, y entre ellas toda la región mediterránea y toda la región palestina. Y las monedas romanas de su tiempo, que eran las que se usaban en todos los territorios del imperio, tenían, ¿verdad?, como las moneditas de nosotros que tienen cositas escritas, tenían una inscripción. Y la inscripción decía: Tiberio César, divino Augusto, hijo de Augusto. Tiberio César, divino Augusto. Es interesante, es sumamente interesante observar cómo los tiranos de la tierra siempre han buscado que la gente les alimente el ego con sus delirios de grandeza y el culto a la personalidad. Eso no es algo que se inventó en el siglo pasado ni ahora. Eso no es algo que ocurre solamente en los últimos tiempos. Eso ha estado desde que el mundo es mundo.
Tiberio César divino. ¡Wow! Pero usted sigue leyendo y después de mencionar a Tiberio César, menciona a otro señor más. Un señor muy conocido, ¿verdad? Particularmente en la Semana Santa hablan mucho de él. Poncio Pilato. Poncio Pilato era el gobernador de Judea. Judea era el nombre que se le daba en ese tiempo a toda esa región del este del Mediterráneo. Y Poncio Pilato, al ser gobernador de Judea, era la persona que representaba al soberano. ¿A quién? A Tiberio César Divino Augusto. Él representaba al soberano y al imperio. Y su trabajo era mantener el control sobre los asuntos de la tierra que había sido puesta bajo su dominio. Y resulta que debido al cuadro que los narradores de los evangelios pintan sobre Pilato, cuando esas cosas se escribieron todavía estaban bajo la bota del Imperio Romano, así que los narradores de los evangelios en ocasiones trataban al imperio como con guantes de seda, ¿verdad? Para no meterse en problemas. Meterse en problemas en aquel tiempo significaba que, ¿verdad?, su cabeza iba a rodar. Así que ellos pintaron un cuadro y trataron como que de adornarlo un poquito. Y debido al cuadro que los evangelistas pintan sobre Pilato, entonces hay gente que se lo imaginan a Poncio Pilato como un líder blandengue, como un indeciso, como un debilucho, incapaz de decidir por sí mismo y asumir la responsabilidad de sus decisiones. Y lo pintan así, ¿verdad? Y él dice, no, hagan ustedes en la crucifixión lo que ustedes quieran. Y en la narración lo ponen, dice, lavándose las manos, porque no, yo no tengo nada que ver con esto. Nada más lejos de la realidad histórica. En años recientes, los investigadores han estado señalando que para tener el control y velar por los intereses imperiales del César en la región más caliente y explosiva de todo el imperio, Poncio Pilato sencillamente tenía que ser un déspota sin escrúpulos. Y no hay que describir mucho de eso, ustedes saben lo que eso implica. Se cuenta incluso de las crucifixiones masivas que se llevaron a cabo bajo el mandato de Poncio Pilato. Y una crucifixión masiva no son 3 individuos crucificados, son cientos crucificados en los caminos para que toda la gente que pase los vea y eso les sirva de escarmiento e intimidación a la población. Miren eso para que sepan lo que le pasa a los que se oponen al imperio. Ese era el Poncio Pilato histórico. Y allí lo menciona. Pero entonces seguimos leyendo y usted va a encontrar que mencionan a 3 individuos más, a quienes les dan el nombre de tetrarcas, ¿no? Herodes, Felipe y Lisanias. Estos individuos eran los monarcas locales dentro de su región. En ninguna manera esos individuos que no eran romanos, subrayo, la gente local, esos individuos bajo ninguna circunstancia podían ir por encima de los designios de Roma. Es decir, ellos tenían que responder al gobernador Pilato y por medio de este al César, a Tiberio César Divino Augusto. Y saben ustedes que a esos individuos su gente los detestaba.
y los detestaban porque los veían como traidores a los ideales de Israel por causa de la alianza que ellos hacían con Roma para ellos acomodarse y tener un poquito del poder. Pero la lista no se acaba allí, la lista sigue. Y usted y yo continuamos leyendo y vemos entonces que allí se mencionan a dos individuos más, Anás y Caifás. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Usted sabe lo que quiere decir sumo. Sumo es el más que más. Ellos dos eran los sumos sacerdotes de Israel. Ellos eran los que tenían el control del acceso al templo de Jerusalén. Y con ese control religioso, ellos entonces podían mantener el control de las masas, el control del pueblo. Y ellos, a través de la institución del templo, la institución religiosa, cobraban altos impuestos y vivían en el lujo y vivían en la opulencia. Ellos ya vivían en la teología de la prosperidad antes de que se la hubieran inventado. De modo que cuando miramos ese cuadro que está pintando Lucas, nos percatamos de que la opresión y angustia del pueblo no solamente era política y económica, sino que también era religiosa. Y al contemplar a cada uno de esos individuos mencionados en el texto, podemos entonces percatarnos de que ellos, todos esos allí mencionados en conjunto, representaban al gobierno imperial, al gobierno local y a las instituciones religiosas. Es decir, en esa mención que el pasaje bíblico hace allí, está sencillamente recogiendo y resumiendo al conjunto de los poderosos de la tierra. Y ese tipo de pasaje bíblico es que usualmente la gente empieza a leer y dice: ay, fulana, déjame brincar, yo quiero leer donde dice: ay, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y las aguas tranquilas y todo eso. No, hay que leerlo todo, mirarlo todo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy. Y por cierto, cada semana, si usted está pendiente, eso es lo que estamos haciendo. Él menciona a toda esa gente allí, pero entonces me fascina Lucas. Luego de mencionarlos, luego de hablar de toda esa gente, el narrador bíblico hace una poderosísima afirmación en el verso segundo. En esos días, ¿cuáles días? Los que comenzó diciendo el 15º año de Tiberio, César, etc. En esos días, él dice, Dios habló. En esos días, Dios habló. En esos días, Dios habló. Deja que la idea, ¿verdad?, como que se asiente en nuestra conciencia, en nuestro corazón. En esos días, Dios habló. Sí, Dios habló. ¿Qué Dios? El Dios que había revelado los anuncios de su intervención décadas atrás y que aparentemente había permanecido en silencio, ese Dios habló. El Dios que algunos pensarían que se había olvidado de sus promesas, ese Dios habló.
habló. El Dios que otros imaginarían como un cuento distante y lejano de siglos atrás, ese Dios habló. Y fíjese bien, ¿sí? Sígame pasito a pasito para que no se pierda. Ese Dios habló. ¿Pero a quién le habló? No fue al emperador divino Augusto a quien le habló. No fue a los tetrarcas judíos en sus palacios de lujo a quienes les habló. No fue al déspota, asesino, gobernador Pilato a quien le habló. No fue a los sumos sacerdotes, representantes de la religiosidad institucionalizada y opresiva a quienes les habló. ¿Qué dice el texto? En esos días Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En esos días Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Amada y amado, rompiendo toda lógica y desbaratando todo sentido común humano, en lugar de hablarle a los poderosos de la tierra, el que de facto es el Todopoderoso, prefirió hablarle a un rústico predicador que rechazó la herencia sacerdotal de su familia para itinerar por los desiertos anunciando la llegada del Cristo que vendría pronto. Y es allí donde encontramos el mensaje de Adviento, un mensaje de preparación para el que viene. Y las imágenes que utiliza el texto bíblico que hemos leído no son del autor propiamente, una cita, provienen de un discurso de Isaías. Y son imágenes, ¿verdad? Lenguaje poético, son metáforas. ¿Pero qué implican esas metáforas? Son metáforas que implican una transformación radical. Tratemos de hacernos la imagen mental. Un valle rellenado, monte y colina nivelados, caminos torcidos enderezados, sendas dispares allanadas. Y esa transformación radical no es para decorar, tiene un propósito: que todos vean la salvación de Dios. En otras palabras, que todas y todos, fíjese bien, no habla de algunos, no habla de los más virtuosos, no habla de los que piensan como usted, no hablan de los que llevan su vida exactamente como usted quiere que los demás la lleven. Todos, sin excepciones, sean testigos del obrar divino
para el bienestar integral de la humanidad, eso que los antiguos llamaban el Shalom, y que al traducirse a español se le dice paz. Quizás algunas o algunos de nosotros en este día, aquí o en el exterior, quizás estemos pasando y enfrentando tiempos de desespero, tiempos donde se nos desvanece la paz existencial al ver que sigue pasando el tiempo y no percibimos la intervención divina en nuestra circunstancia. Quizás haya quienes sientan que, pues, como no son poderosos o no son eminentes o no son celebridades, el hablar de Dios nunca les llegará. Quizás haya quienes crean y que estén convencidas o convencidos de que Dios se ha olvidado. Quizás haya quienes vean que su vida se ha convertido en un enredo de caminos torcidos. Pero hermanas y hermanos queridos, no nos demos por vencidos. Dios habla de diversas maneras. Y aunque parezca que tarda, su shalom, su paz integral, llega. Y todos, y todas, y todos verán la salvación de Dios. Soli Deo Gloria. Amado Señor, concédenos poder mirar el mensaje que nos das de Adviento y que nuestra visión y percepción no sea nublada ni ofuscada, por un lado por nuestros festejos y decoraciones y por el otro lado los problemas y angustias que día tras día llegan. Te ruego, Señor amado, que tus hijas e hijos aquí presentes y en la distancia puedan recordar que aún en sus lugares desventajados, tú llegas allí y les hablas y les traes una palabra de paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede dar, la paz del Redentor, Cristo Jesús, en quien oramos y en quien creemos. Amén y amén.